Buen día. A continuación, estudiaremos un poco sobre la definición de servicio público, función pública, servidores públicos y funcionarios públicos. En primera medida, empezaremos hablando que en los artículos 121 y 131 de la Constitución se consagran las disposiciones que regulan la función pública. Se señala, por ejemplo, quiénes son servidores públicos, se establecen las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, así como su forma de vinculación. De esta forma, en el artículo 126 se determina un marco general que busca que el ejercicio del cargo sea transparente y ceñido a las normas, buscando siempre el buen servicio a la comunidad, preveniendo actos de corrupción, prohibiendo para ello el nombramiento de personas con parentesco con los nominadores o ordenadores del gasto, estableciendo inhabilidades e incompatibilidades para la celebración de contratos con entidades públicas y prohibiendo el ejercicio simultáneo de empleos públicos. Ahora bien, puntualmente, el artículo 123 de la Constitución señala, entre otros, que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios. Por su parte, el artículo 122 constitucional establece, entre otros, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta estas definiciones constitucionales, a continuación vamos a referirnos al desarrollo jurisprudencial en la materia y a las principales diferencias en cuanto a función pública, servicio público, así como las categorías de servidor o funcionario público. Entonces, en cuanto a la función pública, es importante referir lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, que expresa los principios de la función pública, y el numeral 1 establece que la función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-593 de 1998, manifestó que la función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. Por lo tanto, en sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que está investido regularmente de una función que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento, conforme como lo que mencionamos anteriormente en el artículo 123. De igual forma, el máximo Tribunal Constitucional, a través de sentencia C-185/2019, estableció la distinción entre servicio público y función pública, manifestando en primera medida que no resulta asimilable en la Constitución el concepto de función pública con el de servicio público, porque según la Corte, el servicio público se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares, mientras que la función pública se manifiesta a través de otros mecanismos que requiere de las potestades públicas y que significan en general ejercicio de la autoridad inherente del Estado. En conclusión, la función pública es la reglamentación que se hace de la manera como debe desenvolverse la relación laboral entre el empleado público y todos los elementos que necesariamente enmarcan la situación de cada una de las partes dentro del Estado, precisando las condiciones de ingreso, permanencia y retiro del servicio, los deberes y derechos de unos y otros, así como las responsabilidades, sistemas de control, régimen disciplinario y prestacional, y demás aspectos que se desprenden de la naturaleza de esa relación que por definición legal hacen parte de ella. Por lo tanto, las personas naturales que ejercen la función pública establecen una relación laboral con el Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Para finalizar, lo referente a función pública, es importante referir que en los artículos 209 a 211 de la Constitución se consagran disposiciones relacionadas con la función administrativa.
la cual está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, las cuales deben ser tenidos en cuenta por los órganos de control. Asimismo, el artículo 125 constitucional hace referencia a la carrera administrativa. Conforme con lo visto hasta el momento, se evidencia que la función pública puede ser vista desde tres perspectivas. La general, que corresponde a las actividades que se encuentran exclusivamente en cabeza del Estado. La del recurso humano, que son todas las acciones desempeñadas por los funcionarios públicos como representantes del Estado, y las de relación laboral entre el Estado como empleador y los servidores públicos en su condición de subordinados. En cuanto a servidor público, es importante referir que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su concepto 855 de 1996, expresó que los servidores públicos es un concepto genérico que emplea la Constitución política para comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios. Todos ellos están al servicio del Estado y de la comunidad. Lógicamente, esta definición está en concordancia con el artículo 123 constitucional, y los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento, conforme con el artículo 122 constitucional. Aquí vamos a ver una diferencia entre servidor y funcionario público. Por ejemplo, los miembros a los que se refieren las corporaciones públicas, a que refiere el término genérico servidores públicos, hace referencia a los miembros del Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara, a los diputados y a los concejales distritales y municipales, los cuales son elegidos por voto popular. Lógicamente, dentro de esta clasificación también entrarían los alcaldes, gobernadores y el presidente de la República. Igualmente, dentro de la clasificación de los servidores públicos se encuentran los empleados públicos y los trabajadores oficiales, entendiendo por los primeros aquellos que tienen una relación legal o reglamentaria con la administración, existiendo en consecuencia un acto administrativo de nombramiento y un acto de posesión, mientras que los trabajadores oficiales se vinculan con la administración por medio de la celebración de un contrato de trabajo, por lo que se encuentran regidos por la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo si los hay, y en lo no previsto en ellos, por la Ley 6 de 1945 y el Decreto 1083 de 2015. De aquí la importancia entre definir quién responde disciplinariamente, si solamente el servidor público y el funcionario público, o también podría responder disciplinariamente una persona que está contratada bajo la denominación de contrato de prestación de servicios. Claramente la persona que está bajo el contrato de prestación de servicios no puede ser disciplinada por los órganos de control porque él, de acuerdo con lo que dice la Constitución, no tiene un nombramiento el cual haga parte de la administración del Estado y por lo tanto pueda responder como consecuencia por las funciones que le fueron encomendadas, ya sea en la ley, el reglamento o en el mismo nombramiento, para que pueda responder porque no cumplió con las funciones públicas encomendadas que están definidas en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la persona que está bajo contrato de prestación de servicios no tiene una responsabilidad disciplinaria. Solo lo sería la persona que es denominado funcionario público o servidor público y algunas particulares que desarrollan funciones públicas, como los notarios, que está definido por la ley. Es decir, la ley dice quién es el que responde disciplinariamente. Por lo tanto, una persona por contrato de prestación de servicios no entra a responder disciplinariamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video. Espero se suscriban y por favor compártanlo. Eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.